muchas veces ignoramos a Dios. Muchas veces ignoramos a Dios. Dios nos habla y nosotros miramos para un lado, ¿cierto? Dios nos dice algo y nosotros hacemos caso omiso, ¿sí? Y terminamos adaptando quizás más la cultura de este mundo que la cultura de Cristo. Alguien diseñado para depender de Dios termina viviendo como si no lo necesitara. Nos acostumbramos y terminamos decidiendo quizás no verlo, decidiendo no escucharlo, quizás decidiendo no prestarle atención, quizás decidimos bajar la mirada, quizás decidimos, aunque Dios nos habla, nos dice muchas cosas, decidimos simplemente hacer como si nada pasara. Es que nosotros terminamos normalizando todo, ¿sí? Terminamos normalizando todo. Y quiero decirte, no todo lo que normalizamos es correcto. Bueno, salude por favor al que está a su lado. Salúdelo. Gracias, Tati. Gracias, de verdad, gracias, tan bonitos. Salúdense, por favor. Estamos a 3 de marzo, ¿cierto? De mayo, Dios mío. De mayo. 10 de mayo, perdón, 10 de mayo. 3 de mayo. Es que yo digo 10 de mayo, ¿sabe por qué? Les voy a contar un chisme. 10 de mayo, cumpleaños de mi esposo. Entonces tengo ahí 10, ¿sí? Inicio de mes, estamos a 3 del mes 5. Qué bendición, ¿no? Ya casi, Dios mío, ya casi llegando a mitad de año, ¿cierto? Mayo, junio, julio, y ya este año llegamos en julio y empezamos ya a sentir la natilla, ¿cierto? Ay, está exagerada. No, todavía no. Pero bueno, gracias a Dios, el tiempo se pasa muy rápido, ¿verdad? Se pasa súper, súper rápido. Y bueno, quiero leer Efesios 2:10. Quiero que usted me acompañe a leer Efesios 2:10. Y quiero que usted lo lea conmigo, con voz audible, ¿cierto? Así súper empoderados, ¿sí? Efesios 2:10, ¿sí está? Sí, eso. ¿Cómo dice? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga conmigo, buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que, ¿qué? De que las pongamos en práctica. Diga conmigo, ponerlas en práctica, ¿cierto? Vamos a ponerlas en práctica. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le decimos: Espíritu Santo de Dios, te doy gracias. Gracias, Padre amado, porque sabemos y creemos que tu presencia está en este lugar. ¿Qué tal si tú le dices: Espíritu Santo, tú estás en este lugar, tú estás en mi vida, tú estás en mi corazón? Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias porque hoy tú nos enseñas que somos creación tuya, que somos hechura tuya, Señor, para buenas obras. Tú nos has creado con un propósito específico. Gracias, Señor, por eso. Permítenos, Espíritu Santo de Dios, poner en práctica todo lo que tú nos enseñas, domingo tras domingo, semana tras semana, día tras día, a través de nuestros devocionales, a través de nuestros tiempos de oración. Espíritu Santo, hoy rendimos nuestro corazón delante de ti. ¿Qué tal si tú le dices: Señor, hoy rindo mi corazón delante de ti, Señor? A pesar del problema, a pesar de las cargas, a pesar de la dificultad, Señor, hoy rindo mi corazón. ¿Qué tal si le dices: rindo mi corazón delante de ti, Señor, creyendo que tú vas a hablar a mi vida, Señor? Y así como dice tu palabra, Señor, vamos a poner en práctica. Amén. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, me encanta. Esta semana estaba leyendo este texto y yo se lo leía a mi hijita y ella me decía: ¿cómo así hechura? O sea, ¿cómo así hechura? Entonces yo le decía: no, mi amor, creados, somos creados, ¿sí? Y me encanta. Esta semana estuve leyendo mucho esto y me encanta porque yo pensaba y yo decía: realmente somos hechura de Dios, ¿sí? Realmente somos creación de Dios. O sea, no somos un borrador,
no somos un experimento, ¿sí? No somos una prueba, no somos una versión improvisada, somos una obra intencional. ¿Cuántos lo creen? Somos una obra intencional y no solo fuimos creados, ¿sí? Sino que fuimos creados ¿con qué? Con un propósito específico. ¿Para qué? Dice la palabra, para las buenas obras. Para buenas obras, todos nosotros somos creados con un propósito específico. ¿Para qué? Para buenas obras, para buenas obras. Y me encanta porque creo que antes de que nosotros naciéramos, antes de que respiráramos por primera vez, el Señor Jesús, Dios, ya nos había diseñado, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro diseño? Nuestro diseño es reflejarlo a Él. ¿Qué tal si usted lo dice? Yo voy a reflejar lo que es Cristo Jesús en mi corazón. Y fuimos llamados a vivir en comunión ¿con quién? Con Él. Fuimos creados para eso. Fuimos creados, diseñados para reflejarlo a Él, para vivir en comunión con Él. Y esta semana yo pensaba mucho y yo decía, bueno, si realmente nosotros hemos sido creados por Dios, ¿sí? Hemos sido creados para buenas obras, hemos sido creados con un propósito específico, hemos sido creados para escucharlo, hemos sido diseñados para reflejarlo, porque muchas veces nosotros lo ignoramos, ¿sí? Yo me preguntaba mucho esta semana eso, porque muchas veces, gracias Davidcito, porque muchas veces lo ignoramos. Yo quiero que usted se pregunte esto. ¿Usted alguna vez ha ignorado a Dios? Tremendo, ¿cierto? Tremendo, porque la verdad es que sí. Muchas veces ignoramos a Dios. Muchas veces ignoramos a Dios. Dios nos habla y nosotros miramos para un lado, ¿cierto? Dios nos dice algo y nosotros hacemos caso omiso, ¿sí? Y terminamos adaptando quizás más la cultura de este mundo que la cultura de Cristo. Y la verdad de todo esto es porque realmente nosotros decidimos hacerlo, ¿sí? Nosotros decidimos ignorarlo. No es como que, ay, no, oh, no me di cuenta, ¿sí? No, decidimos, de verdad. Nos acostumbramos y terminamos decidiendo quizás no verlo, decidiendo no escucharlo, quizás decidiendo no prestarle atención, quizás decidimos bajar la mirada, quizás decidimos, aunque Dios nos habla, nos dice muchas cosas, decidimos simplemente hacer como si nada pasara. ¿Cuántos les ha pasado? Como si nada pasara y terminamos ignorándolo. Y el día de hoy he titulado esta enseñanza, no finjas demencia, ¿cierto? Y esto suena como, ¡oh! ¿Cómo así? ¿Sí? No finjas demencia. Muchas veces fingimos demencia, ¿sí? Ahora no estoy hablando del, ¿cómo se dice? Alzheimer, no. ¿Sí? No estoy hablando de una condición mental, física, nada de esto. Estoy hablando de una condición espiritual, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos esta condición espiritual. Quizás no suene chistoso, quizás no suene, pero la verdad es que muchas veces nosotros tenemos esta condición espiritual. Lo ignoramos. Ignoramos cuando Él nos habla. Actuamos como si no lo viéramos, actuamos como si quizás no lo entendiéramos, actuamos como si no fuera mi problema. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en algún momento, en alguna situación donde usted se hace el de las gafas, ¿cierto? Y usted dice, ay, sí, hago como si no fuera conmigo, aunque yo sé que es conmigo, pero yo me hago el que no es conmigo. ¿Sí alguna vez le ha pasado y usted está en ese momento incómodo donde usted no sabe ni cómo reaccionar, pero la única forma que usted hace es como que hace como si no fuera con usted, ¿sí? Fingimos demencia. Fingimos demencia cuando vemos algo y preferimos no enfrentarlo, ¿sí? Fingimos demencia. Cuando vemos que hay algo mal,
dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y simplemente nos hacemos los de ¿qué? Los de las gafas, ¿sí? Fingimos demencia. Fingir demencia es hacernos los de las gafas, básicamente, ¿cierto? Como que no es conmigo, como que esto no tiene nada que ver, como que aunque yo sé que sí, pero mejor prefiero pasar por alto, ¿sí? ¿Cuántos hemos tenido esas situaciones difíciles? Esta semana yo ayer le compartí a los chicos, a los líderes, estaba hablando con Grace y le estábamos diciendo, bueno, fue hace como 2 semanas, no me acuerdo, un fin de semana, el domingo anterior creo, y estábamos en el cumpleaños de un amiguito de ella, ¿sí? Y vimos algo que no estaba correcto y entonces esperábamos, nos subimos al carro y empezamos a hablarle con mi esposo, ¿sí? Así súper intencionales, súper intensos, súper mejor dicho, y ella, nosotros le estábamos hablando y le estábamos pues obviamente diciéndole en amor, pero pues corrigiéndola, ¿sí? Y ella como que miraba, pero como que no miraba, ¿sí? O sea, como que, sí, 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 ¿sí? Y yo, Grace, mírame, ¿estás prestando atención? ¿Qué te dije? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Sí? ¿Estás prestando atención? Sí, 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 mami, sí, sí, sí. Sí, o sea, como que es con ella, pero como que no, como que no quería, ¿sí? Muchas veces nosotros somos así, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos esa condición espiritual dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón y hacia Dios. Dios nos confronta frente a una actitud y fingimos demencia. Dios nos confronta con un hábito que tenemos y que sabemos que está mal, pero ¿qué hacemos? Diga conmigo, fingimos demencia, ¿sí? Dios nos muestra una relación tóxica y ¿qué hacemos? Ay, Dios mío, no finjan demencia, no, de verdad, ¿sí? Dios nos muestra que hay un hábito incorrecto en nuestra vida y nosotros ¿qué hacemos? Fingimos, nos hacemos como si no fuera con nosotros. Ah, no, eso no es conmigo, eso es con otro, ¿sí? No, es que yo soy santo, yo soy, sí, no, yo jamás. Fingimos demencia, ¿m? Porque sabemos que es a nosotros, que es hacia nuestra vida. Entonces nos hacemos los de las gafas, ¿verdad? Y cuando ignoramos la voz de Dios, de aquel que nos diseñó, por eso leía al inicio Efesios 2:10, de aquel que nos diseñó, cuando ignoramos la voz de Dios, de aquel que nos diseñó, empezamos a vivir bajo el propósito, por debajo del propósito del cual cada uno de nosotros hemos sido llamados, ¿sí? Tú y yo hemos sido creados, ¿sí? Tú y yo hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero cuando fingimos demencia, cuando decidimos ignorarlo, pues estamos poniendo ese plan por el cual fuimos creados por debajo del propósito eterno, ¿sí? Lo ponemos por debajo, simplemente porque queremos ignorar, porque tomamos la decisión de ignorar. Yo no sé si usted, esto a mí me movía mucho el corazón, porque la verdad es una realidad. Todo el tiempo estamos ignorando a Dios, estamos ignorando la presencia de Dios y tomamos decisiones, tenemos actitudes y no nos importa, no nos interesa y nos acostumbramos a vivir con esta condición espiritual. Y me encanta mucho cuando leía la historia de Saúl, no sé si usted la recuerda, el profeta Samuel, ¿sí? Y la historia de Saúl, y quiero narrar varias cosas de la historia de Saúl. Yo sé que es bastante extensa, ¿no? Es, mejor dicho, toda una telenovela, ¿sí? Pero quiero sacar 3 fragmentos, quiero que usted me acompañe a leer. Primera de Samuel 15:1 dice lo siguiente: cierto día Samuel le dijo a Saúl, Samuel, el profeta, el enviado por Dios, le dice al rey Saúl, le dice, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha decretado. Ha decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres,
mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Y quiero saltarme al verso 7, dice lo siguiente, 1 Samuel 15:7, si usted está allí siguiendo, dice lo siguiente: luego Saúl mató a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agar, el rey de los amalecitas, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agar y quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Pero quiero seguir avanzando en la historia. El verso 17 dice lo siguiente: y Samuel le dijo, el profeta le dijo al rey: aunque tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, o sea, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? Le dice: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Esto me impresiona mucho, ¿saben? Porque entendiendo quizás el contexto de lo que sucedía, resulta que el profeta Samuel va y le dice al rey Saúl, le dice: ay, no, mira, esto es lo que dice el Señor, ¿sí? Y Saúl es rey en ese momento porque el pueblo estaba pidiendo un rey y Dios en su misericordia les dio el rey. Ese rey era Saúl, ¿sí? Y la guerra que quizás, en el contexto de la guerra que ellos tenían con los amalecitas, ellos eran quizás enemigos históricos del pueblo de Israel por mucho tiempo. Y cuando leemos la historia hacia atrás, vemos que los amalecitas dijeron: no, vamos a ir a atacar al pueblo. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron por detrás, ¿sí? Y cogieron a todas las personas vulnerables. ¿Quiénes eran las personas vulnerables? Los que iban detrás de la fila. ¿Quiénes eran? Los ancianos, las mujeres, los niños, ¿sí? Y se fueron por detrás y dijeron: no, por detrás. O sea, como cuando uno dice: no, me dio una puñalada trapera, ¿cierto? Por detrás. Jugaron sucio, ¿sí? Ellos allá de frente, enfrentando pues de frente, pero los otros llegaron por detrás. Entonces Dios decretó juicio hacia los amalecitas. ¿Y cuál era ese juicio? Pues realmente acabar con todos ellos, ¿sí? Matarlos a todos. Esa era la directriz que le había enviado Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl, ¿sí? Tienes que matar a todos sin ninguna excepción. Ninguno tiene que quedar vivo. Nada tiene que quedar en pie. Pero ¿qué pasó? Saúl hasta ahí iba bien, ¿cierto? Hasta ahí iba bien. Pero ¿qué pasó? Saúl decidió modificar las instrucciones de Dios. Él decidió modificar las instrucciones de Dios y decide perdonar a Agar, al rey de los amalecitas. Y no solo eso, sino que se queda con lo mejor del ganado y botó lo que para él no tenía valor, ¿sí? O sea, lo despreció, pero se quedó con lo mejor del botín. Ahora, ¿qué pasa con esto? Realmente la batalla que Saúl estaba librando no era la batalla de la guerra, ¿sí? Era la batalla dentro de su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no falló en la guerra, él falló en la obediencia. Y muchas veces nosotros fallamos en la obediencia. Muchas veces vemos que Dios nos habla y nosotros hacemos caso omiso. Muchas veces Dios nos dice muchas cosas y nosotros nos dejamos llevar por esta condición espiritual de fingir demencia, ¿sí? Esto fue lo que Saúl estaba librando dentro de su corazón. ¿Saben por qué? Porque Saúl empezó a escucharse más a sí mismo que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos nos escuchamos más
a nosotros mismos. Nos escuchamos más a nosotros mismos e ignoramos la voz de Dios. Y me gusta mucho porque mientras leía el texto de Efesios 2 y pensaba en esta historia, realmente yo me preguntaba, ¿cómo alguien diseñado para depender de Dios termina viviendo como si no lo necesitara? ¿Cómo nosotros, siendo diseño de Dios para depender de Dios, terminamos viviendo como si no lo necesitáramos? Muchas veces nosotros vivimos así, como que no lo necesitamos, nos creemos autosuficientes, ¿verdad? Nos creemos autosuficientes, como nosotros, siendo hechura de Dios, como nosotros que fuimos creados para depender de Dios, terminamos viviendo como si no lo necesitáramos. Yo creo que usted se pregunte esto hoy. Yo creo que usted se lo pregunte, ¿cómo yo, siendo hechura de Dios, creación de Dios, así hermosa, bella como Paola, ¿cierto? Una hechura de Dios. Mira el que está a su lado. Mire esa hechura de Dios. ¿Ah? Con mucho respeto, ¿no? Mírelo, pero con mucho respeto. Hechura de Dios. Como nosotros, siendo hechura de Dios, llamados a depender de Dios, ¿cómo terminamos viviendo como si no lo necesitáramos? Y yo me preguntaba esto esta semana, ¿cómo yo termino viviendo como si no necesitara de Dios? Y quiero darte hoy solo dos cosas. Yo sé que siempre hablo de muchas, pero hoy solo quiero dos. Y la primera, la respuesta a esta pregunta que llegaba es que nosotros terminamos normalizando todo, ¿sí? Terminamos normalizando todo. Y quiero decirte, no todo lo que normalizamos es correcto. No todo lo que normalizamos es bueno para nuestra vida. Y hoy en día sí que nos encanta normalizar, ¿cierto? No, vamos, eso no pasa nada, una cervecita, ¿sí? Con el almuerzo, no pasa nada, ¿cierto? Nada, nada, nada. Terminamos normalizando. No todo lo que normalizamos es correcto, es beneficioso, es saludable para nuestra vida. Saúl empezó a normalizar el hecho de tomar sus propias decisiones y así mismo nos pasa a nosotros. Empezamos a normalizar el hecho de yo tomar mis decisiones y no escuchar la voz de Dios. Fingir demencia, aun cuando Dios ya nos dijo, hey, no te metas por allá, eso no es correcto. Y uno dice, eso no pasa nada. Normal, todo el mundo lo hace, ¿cierto? Tendemos a normalizar. Saúl empezó a normalizar el hecho de tomar sus propias decisiones y él lo hizo. Él dijo, eso el pueblo me está pidiendo, pues bueno, yo les doy gusto, ¿cierto, Marianita? Yo les doy gusto, gracias. Yo les doy gusto. Cojamos ciertas cositas, cojamos lo mejor del botín, perdonemos a este rey cuando Dios ya había dicho algo, ¿verdad? El profeta Samuel le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? A lo que Saúl responde, yo sí obedecí. ¿Sí? Sale la historia, yo sí obedecí. Dice, pero no obedeció, ¿sí? Se hizo el de las gafas, ¿sí? Fingió demencia, aunque dice que sí obedeció, realmente no obedeció. Fingió demencia. ¿Y saben qué hizo? Puso excusas. Dijo, no, pero es que el pueblo me lo pedía, ¿sí? ¿Y saben qué pasa con Saúl? Que él terminó poniendo a la voz del pueblo por encima de la voz de Dios. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Ponemos otras voces, otras personas, otras situaciones por encima de la voz de Dios. Ahora, no solamente es mi propia voz, no solamente es que yo pongo por encima de Dios mi propia voz, no, sino que también escucho a otras personas, a otros amigos, a otras amigas, ¿sí? En la universidad, en el colegio, en el matrimonio. Eso
esa mujer suya sí es fastidiosa, ¿no? Ay, sí, ¿verdad que sí? Ay, no, yo ya me separé, usted debería hacer lo mismo, sepárese. Empezamos a escuchar otras voces por encima de la voz de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esta es nuestra reacción y terminamos no solo escuchando otras voces, sino simplemente diciendo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo sé que Dios me dijo eso, pero a veces nosotros somos tan, ¿sí? Que a veces decimos, como tenemos tanto orgullo en nuestro corazón, que decimos, yo sé que Dios me dijo esto, pero yo considero que esto es mejor para mi vida. Nosotros creemos por encima de Dios lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Y muchas veces Dios nos dice, Dios nos enseña, Dios nos muestra, Dios nos da la instrucción y nosotros decimos, no, yo lo haré a mi manera. Y terminamos normalizando el escuchar otras voces y terminamos normalizando escuchando nuestra propia voz, nuestros deseos carnales, ¿cierto? Terminamos escuchando todo esto. Pero saben, hay algo interesante y realmente me gustaba muchísimo cuando leía esto, 1 Timoteo 4:2. Dice lo siguiente, dice que hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Yo no sé si usted ha leído esto. Yo cuando leí esto, yo dije, Dios mío, empiezo a sudar, mire, ya empecé a sudar, ¿sí? Dice 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Imagínense, les quiero contar algo que recordé esta mañana cuando estaba leyendo esto, cauterizada. Es una anécdota de mi vida, ¿sí? Cuando yo era chiquita, yo tenía un hámster y yo dormía con ese berraco hámster. Uy, horrible. Dormía con el hámster, ¿no? Y entonces el hámstercito hizo sus necesidades, ¿sí? Y las hizo aquí. Imagínense, terrible. Imagínense esto, todos hacen cara de qué asco. Sí, horrible. Pero no, eso no es nada porque yo estaba dormida, no me di cuenta de nada. El otro día amanecí como si nada. Pero ¿qué pasó? A los días me empezaron a salir como unas pepitas, ¿sí? No sé cómo llamarlo. No eran llagas, era como unos mezquinos, como unas, así, claro, yo tenía todo esto aquí. Yo le dije en ese entonces a mi mamá, le dije, me están saliendo de esas, como de esas teticas, no sé cómo se dice, como esas, no sé si se usa bien esa palabra, perdonen la transmisión, disculpen, ¿cómo se dice? Sí, como bueno, no sé, bueno, algo ahí raro. El hecho es que el esposo de mi mamá dijo, tranquila mamita, que eso se soluciona. Yo me había echado cremitas, y seguía con esa vaina y eran como llenas como de agua, como una cosa ahí rara. Entonces él llegó y cogió en esos métodos ortodoxos de la época, ¿sí? De la época antigua. No, algo peor, no vinagres, pero y verá, mire, cogió un cautín. ¡Oh! Cogió un cautín. ¿Usted ha visto un cautín? Lo conectó caliente, hirviendo, mejor dicho, y empezó con la puntica y eso sonaba como si estuviera haciendo maíz pira. De ver, horrible, horrible, yo sé. Pero ¿saben qué pasa con el tema de la cauterización? Que así se hace. Mire, viene de la práctica antigua, quemar una herida con hierro caliente. Eso es cauterizar. Quemar una herida con hierro caliente, ¿sí? Se hacía para cerrar la herida, pero producía algo importante. ¿Sabe qué producía? Que la piel quedaba endurecida y sin sensibilidad. Perdía la sensibilidad. Entonces usted ahorita va a decir, uy, la pastora no tiene sensibilidad para acá. No, sí tengo, sí, tranquilos, tranquilos. Pero ¿saben qué pasa con eso? O sea, pierde la capacidad de sentir y ya no reacciona al dolor. Ahora, ¿qué quiere decir conciencia cauterizada? Es cuando alguien
ya no siente la culpa del pecado. ¿Sí? Es cuando alguien justifica lo que antes sabía que estaba mal, pero ahora lo justifica. Es cuando alguien se acostumbra tanto al error que deja de incomodarle ese error. Es cuando alguien ignora la voz de Dios hasta apagarla. O sea, perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo y esto es muy peligroso porque nos permite vivir en el pecado sin arrepentirnos. ¿Sí? Nos permite vivir en el pecado. Mata la sensibilidad del Espíritu Santo, endurece el corazón progresivamente. Así que pilas con normalizar las cosas. Pilas porque muchas veces Dios nos habla y nosotros normalizamos y terminamos acostumbrándonos tanto, aunque hasta que ¿qué? Dice, hasta que nuestra conciencia queda cauterizada, hasta que ya no nos importa, hasta que ya decimos, no, eso es una cervecita, eso no pasa nada, ¿sí? Pero después de una, vienen dos, vienen tres, y quién sabe qué más viene, ¿sí? Eso no pasa nada, paz, solo fue un mensaje inofensivo. No, pilas, no podemos normalizar las cosas. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántos consideran que tienen esa conciencia cauterizada? Tremendo, ¿cierto? Yo decía, pero mire que sí, en muchas cosas, en decir cosas sencillas, dígale que no estoy, ¿sí? Pequeñas mentiras, que decimos pequeñas, pero igual son mentiras a la final, ¿no? Terminamos con nuestra conciencia cauterizada, o sea, ya no sentimos la culpa de las cosas, al contrario, perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo. Y que, o sea, yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, imagínense perder la sensibilidad del Espíritu Santo. O sea, que tú ya no sientas realmente que eso está mal, que estás lastimando tu hogar, que estás lastimando tu familia, que estás lastimando a tus hijos. Terrible uno tener que vivir así, ¿verdad? Entonces, hay algo importante y es que muchas veces decimos, ay, eso no es para tanto, eso no es nada, eso. Pero Proverbios 3:6 dice lo siguiente, y era algo que Tata mencionaba en la administración: reconócelo. Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Necesitamos reconocerlo. Necesitamos reconocerlo. Necesitamos reconocer a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que no pasa por su dirección termina pasando por nuestra carne. Sencillo. Lo que no pasa por su dirección termina pasando por nuestra propia carne, por nuestras propias decisiones, por lo que nosotros creemos, por lo que ya hemos venido normalizando. Necesitamos volver a escuchar su voz. Necesitamos volverle a preguntar. Necesitamos volver a esperar. Necesitamos volverle a decir al Señor, Señor, guíame. Yo no sé si usted en sus oraciones le dice, Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito que tu presencia esté en mi vida. Necesitamos reconocerlo, iglesia. Si no lo reconocemos, estamos graves, porque vamos a terminar quizás como Saúl, tomando nuestras propias decisiones, tomando del botín, haciendo una cosa, desobedeciendo, escuchando aún nuestra voz por encima de la de Dios, o escuchando otras voces por encima de la de Dios. Salmo 139, creo que debería ser nuestra oración siempre. Dice lo siguiente, yo sé que usted se lo sabe, ¿sí? Quiero que usted lo lea conmigo. Salmo 139, esta debería ser nuestra oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Creo que esa debería ser nuestra oración todos los días. Señor, guíame. No me quiero acostumbrar a que tú te estás acostumbrando el día de hoy.
una situación, una relación? ¿A qué te estás acostumbrando el día de hoy? Señor, muéstrame, enséñame, examina mi corazón. Señor, necesito escuchar tu voz. Deseo obedecerte. ¿Cuántos desean obedecer a Dios? Necesitamos, de verdad, pero tiene que ser una convicción desde nuestro corazón. No simplemente decirlo por decirlo, sino de verdad sentirlo en nuestro corazón. Voy a obedecer a Dios, aunque me cueste, aunque me duela, aunque no quiera muchas veces, en mi humanidad, en mi carnalidad. Necesito obedecerle. Samuel, el profeta Samuel, cuando estaba confrontando de alguna u otra forma a Saúl, le pregunta, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas tu voz? Creo que esa pregunta deberíamos hacérnosla nosotros. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Dios nos pide obediencia en medio de este mundo que normaliza absolutamente todo, ¿sí? Lo normaliza. Hoy en día las series, Disney, todo normaliza absolutamente todo para los niños. La otra vez estábamos viendo una peli con la niña y empezó el señor a decir unas palabras que yo le dije a mi esposo, no, quita eso. O sea, y la niña empezó, ella no entiende que es una grosería porque como nosotros no hablamos de esa forma ni nada, ella simplemente lo vio chistoso y empezó a repetirlo. Y yo le dije a mi esposo, no, quita eso, no podemos normalizarlo. Porque claro, ellos en su inocencia, ellos no saben y terminan repitiendo. Una vez Grace me llegó repitiendo una grosería en inglés. En inglés. En inglés. Y yo, ¿tú sabes qué es eso? No, mami, es que mi amiguito Jerónimo lo dice. Y yo, no, mi amor, eso está mal, eso es una grosería, eso no se repite, ¿sí? Dios pide obediencia hoy en un mundo que normaliza lo que no le agrada a Dios, en un mundo que toma las decisiones por encima de la voz de Dios. No todo lo que normalizamos es lo correcto, ¿sí? No todo lo que normalizamos es saludable porque nos puede llevar ¿a qué? A perder la sensibilidad del Espíritu Santo. Y lo segundo que yo respondía a esta pregunta, quiero que usted se la pregunte, ¿cómo yo siendo diseñada para depender de Dios, cómo termino viviendo como si no lo necesitara? Y lo segundo que pensaba es que terminamos tolerando, ¿cierto? Y a veces uno dice, ay no, yo tengo que ser tolerante, ¿cierto? Tengo que ser tolerante y sí, pero no, ¿cierto? Sí, pero no. Claro, tenemos que ser tolerante con algunas cosas. Yo a veces pido tolerancia cuando voy a algún lugar con mi hijito Jake. Y por dentro mi corazón dice tolerancia, 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 por favor. Es un niño, por favor, tolerancia, ¿sí? Pero pilas con estar tolerando pecados en nuestro corazón. No todo lo que toleramos es inofensivo, ¿sí? Porque a veces decimos, no, yo voy a tolerar un poquito. Pero pilas, porque nos puede estar destruyendo, nos puede estar lastimando, nos puede estar dañando, no solo a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si normalizar es empezar a decidir sin consultar, tolerar es permitir que algo permanezca aunque sabemos que no debe estar ahí. ¿Qué es lo que tú sabes y sientes en tu corazón que no debería estar ahí? Pero aún así, ahí lo tienes. Tú sabes que no deberías tener en tu corazón orgullo, rencor. Tú sabes que no deberías tener en tu corazón, incluso en tus propios hábitos. Tú sabes que no deberías esperar a las 10 de la noche para prender tu pantalla y empezar a hacer cosas que no deberías. Tú lo sabes. Pero ¿qué pasa? Terminamos permitiendo tanto esto en nuestra vida que empieza a ser parte de nosotros, empieza a permanecer en nosotros.
Y hay algo claro, y es que el Señor le dijo a Saúl, destruye todo, ¿sí? No dejen nada, no perdonen nada, ¿sí? Pero Saúl toleró. Saúl dijo, perdonémosle la vida a Agag, saquemos lo mejor, cojamos lo mejor del botín. Saúl no solo desobedeció, sino que permitió que permaneciera lo que Dios le había prohibido. Tú ya sabes lo que está incorrecto, lo que no le agrada a Dios. Y muchas veces nosotros dejamos que eso permanezca en nuestra vida. Todo lo que no nos lleva a Dios, ¿sí? Tolerar no es ignorar, es permitir conscientemente lo que a Dios no le agrada. Tolerar daña y destruye. Todo lo que toleramos se queda, y todo lo que se queda crece, y todo lo que crece nos termina dominando. Así que pilas con lo que estamos tolerando en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Pilas lo que estamos tolerando en nuestra relación de noviazgo. Pilas lo que estamos tolerando. ¿Por qué? Porque eso se queda, y como se queda, crece, y como crece, nos termina ¿qué? Dominando. Josué 23:11 dice lo siguiente, y ya con esto termino, ya con esto casi termino. Dice Josué 23:11, porque si ustedes dan la espalda, ¿saben? Tolerar de alguna u otra forma es darle la espalda a Dios. Mire lo que dice. Porque si ustedes dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, pueden estar seguros de que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes. Serán como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Josué está al final de su vida, ¿sí? Y Israel ya conquistó, pero quedaban algunas naciones ahí cerca. Y Dios les advierte, no se mezclen, no se unan, no toleren. ¿Por qué? Porque todo lo que toleramos nos termina afectando. Y mire lo que dice el texto explícitamente, dice red y trampa. Yo no sé si usted se dio cuenta. Red y trampa. O sea, te atrapa sin darte cuenta. Lo que tú empiezas a tolerar te empieza a atrapar y tú no te empiezas a dar cuenta, no te das cuenta. Luego dice látigo en la espalda, o sea, te hiere constantemente, te lastima. Eso que tolera, eso que tú toleras, te lastima. Luego dice el mismo texto, espinas en los ojos, o sea, te roba la visión, te roba el propósito por el cual nosotros hemos sido creados, por lo cual tú y yo somos hechura de Cristo Jesús. Asimismo le pasó a Saúl, ¿sí? Asimismo le pasó. Dios le dijo, ve y destruye, y él hizo caso omiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué pasa con esto? Que cuando lo que no eliminas, lo que tú no eliminas de tu vida, que sabes que está incorrecto, termina influyéndote. Lo que tú no confrontas, que sabes que está incorrecto en tu vida, te termina formando. Y lo que tú no cortas, te termina atando. Y quizás hoy muchos de nosotros estamos atados a muchas cosas, a pecados. Estamos atados. ¿Por qué? Porque desde el inicio empezamos a tolerar. No eliminamos y eso termina influyéndonos. Como termina influyéndonos, entonces termina siendo parte de nuestra vida. Como no toleramos, entonces termina ese mal hábito formándonos. Y como no cortamos, simplemente terminamos atados al mismo pecado. Y es un ciclo que se repite. Yo no sé si a usted le ha pasado en situaciones, en su vida. Es un ciclo que se repite y usted dice, ¿pero por qué? Pues ¿por qué? Porque estás tolerando, porque necesitas eliminar, porque necesitas empezar a confrontar cosas en tu vida, porque necesitas empezar a cortar cosas en tu vida, y si no, eso te va a seguir llevando. ¿A dónde te va a llevar? Pues a la destrucción,
a la destrucción de tu propia vida. Fingir demencia es también tolerar lo que sabes que deberías confrontar. Y muchos de nosotros tenemos cosas que necesitamos confrontar el día de hoy, ¿sí? En nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, con nuestros hijos, en nuestra familia. Hay muchas cosas que necesitamos empezar a confrontar. No permitamos más tolerar cosas en nuestra vida, porque esto nos va a seguir llevando. Y cuando te des cuenta, como esa red te atrapa. Y después tú sientes que no puedes salir. Y después tú llegas y dices, Paz, pero no sé qué hago, no sé cómo hacer. Otra vez volví, caí en la pornografía. Otra vez. Bueno, necesitas empezar a tomar una decisión en tu vida. Necesitas dejar de tolerar muchas cosas. Necesitas dejar de normalizar. Ese es el problema de hoy en día de muchos de nosotros, los cristianos, que empezamos a normalizar, porque como hace parte de la vida, entonces empezamos a normalizar, y ese normalizar nos lleva a tolerar. Eterno amor.